Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que, digamos, la información que compartamos el día de hoy sea de utilidad para ustedes. Sabemos que es uno de los sectores más afectados por esta situación y esperamos que la recuperación se dé pronto. Bueno, hoy vamos a conversar un poquito sobre la arquitectura de Jocotenango. Y la idea es desarrollar este índice, ¿verdad? ¿Por qué es importante la arquitectura para la identidad? Algunos estilos artísticos de origen europeo que se presentan en Guatemala, los primeros pobladores en el área física, geográfica del Jocotenango, ya un poquito datos sobre el poblado y por último la arquitectura propiamente de Jocotenango. Y fijémonos, es importante recordar que la identidad se construye conforme vamos creciendo desde los primeros días de nuestra vida hasta llegar a la edad adulta. Es una característica humana que se va construyendo y se va fortaleciendo en la medida en que nos sentimos unidos a cierto grupo. El primer grupo, por supuesto, es el familiar, pero luego a grupos un poquito más amplios, el barrio, la comunidad, la ciudad, el país. Y para, como para comprender la importancia de la arquitectura, es que hay ciertos edificios, ciertas construcciones que favorecen esta ubicación identitaria. ¿Por qué? Porque, por decir algo, las personas dicen, nos vamos a encontrar en la esquina de la casa de Don Paco, ¿verdad? O en la tienda de Doña Susana, o lo que sea, ¿verdad? Pero en la comunidad, en el barrio, en la colonia, hay ciertos espacios que la comunidad reconoce, que los miembros de la comunidad reconocen como puntos de referencia. Y esos espacios son siempre espacios culturales. Es un árbol plantado ex profeso, es una fuente, es un kiosco, es un edificio, es un portal, es algo concreto. Y digamos, esto nos identifica de tal manera que las personas usualmente queremos tomarnos una foto en ese lugar, ¿verdad? Para que sepa que estuvimos en ese lugar. Entonces, la arquitectura, como parte de esa construcción cultural, favorece en gran medida el desarrollo de la identidad. Por eso nos interesa en el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Y entonces veamos aquellos estilos artísticos que fueron introducidos en Guatemala por los europeos. El primero es el Renacimiento, que pues la arquitectura doméstica del Renacimiento, le pongo el ejemplo más claro, en la antigua Guatemala, la Posada de Don Rodrigo. ¿Cómo es la arquitectura doméstica del Renacimiento que trajeron los españoles? Es esta casa. Una casa con zaguán, con portón, con muros encalados, cubierta de madera, que tiene sus pollos para recibir a los visitantes, pues en este caso con azulejo, no siempre los tenía, y que da acceso a corredores que rodean un patio. Los corredores con columnas de madera, conocidos como pie derecho, ¿verdad? Con su base de piedra, su fuste de madera, usualmente sección circular, pero también cuadrangulares, y su zapata, que es la pieza que permite distribuir el peso del techo y que se concentre en el pie derecho. Bueno, pues los corredores, salones, en el caso de este hotel, pues uno de los salones se habilitó para sala de reuniones. Pero recordemos que cuando llegan los europeos al territorio maya, que ahora conocemos como Guatemala, no existen este tipo de estancias en las viviendas, porque las actividades sociales se realizan en el patio. Por eso estos corredores son anchos, esas son habitaciones privadas, ya sea de bodegas, dormitorios, depósitos para documentos, en fin. ¿Y cómo es el exterior? Pues aquí les pongo una casa en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, la Casa Tahuada de Asturias,
Y ese es el exterior, ese es el estilo que se introduce en el Renacimiento y que permanece por siglos, porque fíjese usted, empieza por ahí por 1527, 30, y esta es de 1796, pero todavía la encontramos en 1920, en 1930, encontramos construcciones que reproducen el modelo porque es con el que las personas se sienten cómodas. De hecho, genera identidad este tipo de viviendas. Ya en el siglo XIX hay algunas pequeñas modificaciones, sobre todo en el manejo de los balcones. Puede ver usted que estos balcones son más austeros, tienen menor cantidad de hierro, no tienen tanta decoración. Y recordemos que el balcón solo es una evolución de la celosía. La celosía, que es el mueble que usaban los musulmanes para mantener a las mujeres resguardadas, protegidas, que no estén mirando lo que no les llama la atención, que nadie pueda verlas, no porque sean feas, al contrario, sino porque son tan bonitas que nadie externo a la familia las pueda mirar. En cambio, todavía en el siglo XVIII esa herencia permanece, pero en el siglo XIX ya se han olvidado de esa herencia y entonces simplifican los balcones, como los que vemos en esta casa, siempre en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Y aquí tenemos lo que puede pasar cuando la familia, cuando las personas, los herederos, ya no valoran su patrimonio, ya no se sienten identificados con el patrimonio. Esa casa está también en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en la 10ª Avenida y 7ª Calle, y los herederos lo que hicieron fue quitarle el techo, destruir parte de los muros interiores y esperar a que se caiga, con la intención de poder construir algo diferente en este predio, ¿verdad? Pero lamentablemente lo que se pierde es una casa espléndida del siglo XVIII que todavía en 1995, hace 25 años, estaba en perfecto estado. Estaba muy, muy bien. Entonces, los propietarios lo que hicieron fue quitar el techo para arruinar los muros. Y este tipo de vivienda lo encontramos en todos los territorios que conquistaron los españoles, desde California hasta la Argentina. Esto es en Jutapa, usted puede ver, la construcción es básicamente la casa, solo tiene una innovación, una diferencia, y es un portal, es el pórtico exterior que permitía en ciertas poblaciones que los comerciantes o los viajeros, los peregrinos, tuvieran un espacio donde pasar la noche y resguardar sus artículos, sobre todo los comerciantes, ¿verdad? Entonces, las pedían permiso en las casas y los propietarios usualmente se los concedían, entonces pasaban allí 1 o 2 noches sin alterar las actividades de la casa. Entonces usted puede encontrar viviendas como esta en todo el país. Muchas, por supuesto, ya se han perdido, como lo que vimos hace un rato. Pero es importante porque el elemento básico, ¿verdad? La casa de teja con muros encalados permanece. En cambio, la arquitectura religiosa sí tiene notables cambios. Al principio vamos a encontrar, por supuesto, el Renacimiento, que se caracteriza porque utiliza elementos heredados de Grecia y de Roma, como frontones, columnas, entablamentos, digamos, el uso de hornacinas, capiteles, triglifos, metopas, etcétera, ¿verdad? Todo el repertorio de griegos y romanos. Esta es la iglesia de San Agustín de Juan Pascual, terminada en 1657, y como dice la segunda parte, encontramos una película perfecta. ¿A qué se refiere esto? Pues simplemente a que cuando usted aprecia la obra, de inmediato percibe su estructura, ¿verdad? Es un cuadriculado. No todos los cuadrados, perdón, no todos los elementos de la cuadrícula son iguales, porque aquí se destaca el centro con la intención de que uno pues visualice con preferencia la puerta de ingreso y el santo principal, ¿verdad? Que es en ese caso San Agustín. Y las otras son un poquito de menor dimensión, pero son simétricas, ¿verdad? Los de los lados son iguales en tamaño, una respecto a la otra. Pero lo interesante del Renacimiento es que usted mira, el primer golpe de vista, las características de esta estructura rectangular. Los remedios, siempre en la antigua Guatemala, observe usted aquí, percibe de inmediato la retícula. Mire, claro, aquí me quedaron torcidas las líneas,
pero lo importante es que usted percibe de primer golpe de vista todos los elementos que hacen que la fachada sea considerada como del Renacimiento. En los conventos vamos a encontrar que los primeros conventos son exactamente como las viviendas. Entonces hemos hecho casas con pórtico hacia el exterior para favorecer a comerciantes y viajeros. Bueno, pues en San Cristóbal Totonicapán encontramos todavía un pórtico que está adosado, es parte del convento y cumplía esas mismas funciones. Puede ver ahí usted los pies derechos, bastante sobrios, no están decorados, pero cumplen con la misma función. Ahora, el interior del convento es diferente, porque esto no es para todo el mundo, esto es solo para los frailes. Y aquí puede ver usted los elementos que hemos visto de Grecia y Roma, ¿verdad? El arco de medio punto, la distribución, el soporte a través de pilares y en la parte superior de columnas, ¿verdad? Es el repertorio clásico. En la ingeniería de uso cotidiano, en este caso un acueducto, vemos también el recurso de los antiguos romanos. Este es un acueducto en Esquipulas y que usted puede ver perfectamente que no tiene decoración, porque lo importante es para lo que sirve la obra. Esta es una obra práctica y para lo que sirve es para trasladar el agua limpia al centro de la población. Y entonces aquí podemos encontrar que se cumple con los elementos de cualquier acueducto romano, con la característica interesante que en la parte más ancha, justo la que salva el espacio del río, el arco quedó observado. Y esto aparentemente se debe a la luz, es decir, a la distancia entre los dos pilares que soportan el acueducto y para darle mayor estabilidad al momento, porque recuerden que el agua tiene un volumen muy pesado, ¿verdad? El, otra obra de arquitectura de uso práctico es el famoso Puente de los Esclavos, que igual reproduce la arquitectura romana sin ningún problema, ¿verdad? Es un puente práctico, obra de Diego Felipe y Francisco Tirado de 1592. De esta, afortunadamente, pues sabemos los datos, hay una placa conmemorativa que usted puede fotografiar y a la gente le gusta tomarse fotos aquí. Otra fachada del Renacimiento, la iglesia de San Pedro, obra de Juan Pascual y José de Porres, finalizada en 1654. Es decir, solo 3 años de diferencia para que vemos de San Agustín. Acá, pues la decoración geométrica es posterior y altera un poquito nuestra percepción, pero si se da cuenta, los elementos verticales y horizontales se perciben de inmediato. Aquí son el color, ¿verdad? Otra fachada que fue renacentista es la de San Sebastián, terminada alrededor de 1692. Y aquí tenemos una foto anterior al terremoto de 1976, que fue el terremoto que destruyó que quedaba de la fachada. Lamentablemente, fíjese usted, unas semanas antes del terremoto se recopiló el material para construir dos contrafuertes que ayudaran a soportar la fachada, pero no les dio tiempo a construirlo porque llegó el terremoto y adentro estaban los ladrillos, el cemento, el hierro, pero de nada sirvió porque no se habían levantado los contrafuertes y el muro cayó, ¿verdad? Entonces perdimos esta bonita fachada. Otro elemento del Renacimiento, el arco de Santa Catalina, fechado en 1694. Solo recuerda que la torrecita del reloj es del siglo XX, no es original, ¿verdad? O sea, no tenía torre, pero cumple con el aspecto del Renacimiento. La foto de lo mismo. Y en retablos, puede ver usted, esto es también del Renacimiento, y de nuevo la retícula se percibe de ella. En escultura, pues la famosa Virgen del Socorro es un excelente ejemplo del Renacimiento. No se talló en Guatemala, esta la hizo Mosén Joan Mogrovejo en España alrededor de 1475 y es una de las vírgenes conquistadoras, ¿verdad? Ella venía sobre un estandarte y se
utilizó para las misas de los primeros conquistadores. Por eso es que los españoles pues la estimaban tanto. Y puede ver por qué es del Renacimiento, porque está dando de mamar al niño, ¿verdad? Es demasiado humana con el espíritu que se tenía en el Renacimiento. O otra escultura, el Cristo de los Reyes, que reproduce su cuerpo masculino con proporciones, digamos, como la que hubieran hecho un griego y un romano, excepto en su rostro, que es un poquito como demacrado, ¿verdad? Porque se trata de tratar la austeridad de la vida de Jesús. Después del Renacimiento llega el manierismo, y aquí pues le pongo un listado de libros que fueron realizados por arquitectos manieristas en Europa y que llegaron a Guatemala. Se sabe que nuestro amigo José de Porras tenía las obras de estos autores. Alberti y Sergio, por lo menos, estaban en su biblioteca. Entonces, fíjese usted, llegan estos libros y son los que sirven para las construcciones, son los que se proponen los modelos. Aquí tenemos el libro de Alberti. Entonces, observe que la fachada cambia un poquito respecto a la del Renacimiento. ¿Por qué? Porque el primer cuerpo, el primer piso, tiene tres elementos de la calle que hacen que usted no perciba de inmediato si es un cuerpo o son tres cuerpos. Esa es la intención del manierismo, porque usted tenga que reflexionar, pensar, tenga que cuestionar lo que está mirando. Y aquí tenemos otras portadas de libros. Estos son de los libros de Serli. Y entonces aquí, si usted se da cuenta, se está avanzando un poquito más hacia lo que después va a ser el barroco. Y lo interesante son estas pilastras. Estos son solo dibujos, ¿verdad? Pero son los que sirven de modelo posteriormente para las obras. Entonces usted puede ver que atlantes, en este caso, un atlante que termina en pilastra desde piedras y una cariátida que termina en pilastra también. Entonces esto en Guatemala no va a causar tanto impacto, pero sí las otras partes de ser. Y de Miguel Ángel, famoso arquitecto, escultor, pintor del Renacimiento italiano, en su etapa final él es manierista y nos va a dejar en arquitectura de la Biblioteca Laurenciana, por ejemplo, la ménsula, que es ese elemento decorativo, no cumple una función real, ¿verdad? Pero pareciera que las columnas se apoyan en un cuerpo que es más estrecho en la base que en la parte superior, ¿verdad? Y entonces lo haría inestable, lo haría de riesgo, se derrumbaría las columnas si de veras se fuera el soporte. Entonces, es un truco visual. Otro truco que hace, que utiliza nuestro amigo Miguel Ángel acá, son estas ventanas. Estas ventanas no existen, parecen ventanas, pero no lo son. Del otro lado están los depósitos de libros. Entonces, ese recurso de utilizar elementos como de escenografía es también un recurso manierista. Pero la fachada que más diferenciar es un dibujo de Serli, es la propuesta que él hace para una fachada de iglesia y se usó. Después vamos a ver en Guatemala específicamente. Y visualmente nos confunde, porque el primer cuerpo pareciera que está formado de dos pisos, de dos niveles, cuando en realidad no es uno, porque solo hay una columna. Este es el orden colosal porque ocupa más de cuerpo. Pero en realidad, o sea, por lo menos más de un piso, ¿verdad? Porque los elementos que lo integran en los intercolumnios, es decir, entre una columna y otra, tienen una línea horizontal que pareciera dos pisos. Ese, digamos, esfuerzo que le exige al espectador es parte del manierismo. Y en específico, la Compañía de Jesús utiliza el diseño de Serlio. Esto lo hizo Giacomo de la Porta. Serlio en realidad lo que hace es tomar la propuesta de Giacomo de la Porta y lo difunde a través de su libro, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos el elemento manierista, esto es 1564, y observe, aquí le marco con línea roja ese artificio, esa forma que utiliza el arquitecto manierista para confundir visualmente al espectador. Otro elemento
inclusión, es decir, se introduce un frontón dentro de otro. Los griegos y romanos jamás hubieran hecho esto, porque un frontón debe ser uno, ¿verdad? O solo debía ser uno. Pero ya como de la Porta nos pone este truco y esto va a quedar en los grabados que hemos visto de nuestro amigo Sebastián Serra. Incluso la iglesia más importante del catolicismo, la Basílica de San Pedro, tiene una fachada que usted puede ver aquí. Usted no percibe realmente si es un cuerpo más fuerte. Entonces, en realidad, esto es de Carlo Maderno, terminado en 1626, y mire, usted tiene dos líneas horizontales que parten en tres el único cuerpo de la fachada. Eso es un recurso que utiliza Maderno para engañarnos visualmente. Y otra cosa, mire, así como Miguel Ángel se había inventado ventanas donde no había, solo para que se viera completo el edificio, pues aquí Maderno nos propone un ático, o sea, una parte superior que está detrás del frontón principal de la iglesia, con elementos que parecen ventanas, pero están cerrados, están tapiados, porque es un muro. Entonces las ventanas son decorativas. Y aquí abajo, se lo pongo yo marcado también en un óvalo, ¿verdad? Hay otros espacios que no son ventanas. Estas de aquí sí, pero estos tres elementos no son. Entonces, eso es parte del manierismo. También es manierista la famosa fuente de las sirenas de nuestro amigo Juan de Bolonia, en Bolonia, que va a ser un recurso manierista. Bueno, pues entonces miremosla en Guatemala. Utiliza los elementos clásicos, las columnas y demás, pero de una manera que nunca hubieran usado los griegos romanos. Y la retícula es perceptible, pero se interrumpe, no es cuadriculada como la que acabamos de ver. Además, se incluyen elementos como el arco redondo o estas ventanas, mire usted, los conocidos como ojos de buey, ventanas helicoidales, ventanas ovaladas, ventanas circulares, que no usaban los griegos. Pero aquí lo más interesante es que usted puede ver una pilastra sobre el frontón. Esto jamás lo hubieran usado los griegos romanos. Entonces es un recurso manierista que usa José de Porres en esta iglesia y su hijo Diego, y que Diego pues ya va más al barroco, pero Diego utiliza el diseño de Juan de Bolonia para hacer su famosa fuente de las sirenas. Pues usted recuerda, ¿verdad?, que las sirenas que vemos en la fuente ya no son las originales, estas están en el museo, pero que fueron, las actuales son réplicas de las originales y están inspiradas precisamente en estas sirenas que hizo Juan de Bolonia. Elemento manierista, la famosa ventana de esquina, ¿verdad? Los griegos y romanos jamás hubieran puesto una ventana en la esquina, no tiene sentido, pero es un recurso manierista porque es anticlásico, ¿verdad? Y aquí la veíamos en la casa de la familia Álvarez de las Asturias, en la antigua Guatemala, lo que ahora conocemos como la Posada de Rico, y ahora en la familia Taboada y Asturias, son los mismos, ¿verdad? La ciudad de Guatemala, en lo que conocemos como el Liceo Francés, y que está fechada en 1796. Otro elemento manierista, la chimenea de cocina. ¿Por qué es un elemento manierista? Porque la cúpula es para Dios, no es para la cocina, o sea, tal vez podría parecernos hasta una falta de respeto, pero en realidad no es una falta de respeto. Esto se basa en las lecturas de Santa Teresa de Jesús, que decía que Dios también está en el puchero, es decir, a Dios se le encuentra en todas partes y la cocina es un bonito lugar para encontrar a Dios. Bueno, y esta ya la vimos, ¿verdad? Con la obra de José de Porras, fechada en 1678. Y la fachada de la Catedral de Santiago, ahora San José Catedral, ¿verdad? También es manierista, mire usted, tiene interrumpidos los dos cuerpos por esas molduras y por los frontones que hacen que uno, de primer golpe de vista, no sepa si tiene dos o cuatro cuerpos. Y ese es el truco, esa es la gracia del manierismo. En escultura y en pintura vemos la exageración de las proporciones humanas, ¿verdad? Se distorsiona, se estiliza, se alarga demasiado.
¿Cuál es la idea? Que recordemos que no somos personas comunes y corrientes. Desaparece para siempre una virgen dando de mamar a su bebé, porque eso es demasiado mundano, demasiado cotidiano. Entonces nos tienen que recordar que son seres espirituales, ¿verdad? Y aquí la virgen del cuello largo, ¿verdad? Es tan exagerado su cuello y sus dedos, que seguro eso es humano. Igual las proporciones del cuerpo de Jesús. Otro artista que trabajó esta estilización es el Greco. En esta pintura, los seres mortales, los mundanos, tienen las proporciones normales. Pero en la segunda parte de la pintura, que aquí se la pongo yo a recortar, puede ver los brazos de San Juan Bautista y sus piernas son extremadamente flacas y alargadas. ¿Por qué? Porque ellos ya son espirituales. Y esa es la misma pintura. Entonces, es la propuesta que hacen los manieristas. Aquí exagera, ¿verdad? Como todos son seres mitológicos, todos son extremadamente alargados. Ya lo había hecho Miguel Ángel en esta pintura. Usted puede ver su primera piedad de 1496, el Renacimiento, los cuerpos son perfectos. En la piedad que hace en 1561, que no terminó, pero puede ver que las extremidades de Jesús son increíblemente flacas y alargadas. ¿Por qué? Porque lo está espiritualizando. En Guatemala encontramos la Virgen del Carmen, que es manierista, por su escala desproporcionada respecto a los fieles que la están venerando. Y también es manierista la obra de Pedro de la Rosa, fechada en 1657, donde usted ve que los brazos y las piernas de Jesús no corresponden al torso. ¿Y cuál es la intención? Es la misma, que no se trata de un ser. En San Pedro Pinula podemos ver esta escultura. Si usted se acuerda de la Virgen de cuello largo que vimos hace un rato, esta es una versión guatemalteca de aquella pintura italiana. Mire usted, la Virgen tiene el cuello muy largo y el niño es como el que habíamos visto que estaba en la pintura, también está alargado en sus extremidades. Y además la Virgen está mirando al ella no está viendo al cielo, no le tiene piedad, no está conectada sentimentalmente con él, sino que ella está absorta, porque ella es espiritual. Santiago Jocotán, usted puede encontrar esta escultura de Santiago, y también, mire usted, él está al infinito y mire los brazos y todas las proporciones del cuerpo, él está extremadamente alargado. Buen ejemplo es también la Virgen de Cobán, que sirve de modelo para por lo menos una docena de esculturas de la Virgen desde Santa Catalina Pintura, Carchada, Rabinal. Hay, digamos, en muchos pueblos que tenían nosotros, vamos a encontrar réplicas de esta escultura. Usted puede ver que la Virgen es igualmente alargada. Esta escultura es muy alta, verdaderamente muy alta. Y las proporciones son estilizadas. Y esto da paso después al barroco. El barroco empieza a principios del siglo XVII en Italia. Se considera que el baldaquino de San Pedro es una de las primeras obras completamente barrocas. Y esto es de Gian Lorenzo Bernini, fechado en 1684, y usted puede ver al lado el dibujo de la columna salomónica. Si encontramos la columna salomónica, sabemos que la obra es barroca. ¿Y qué caracteriza el barroco? Bueno, en todo su búsqueda de movimiento. Rompe con la línea horizontal, hay movimiento de la masa mural, es decir, la fachada no es plana, sino que se acerca al espectador. Hay un profundo estudio y se maneja un perfil sinuoso. También, pues lo hemos dicho antes, si encontramos la columna salomónica, la obra es barroca. Este es el mejor ejemplo que hay de barroco en Centroamérica y uno de los mejores en América. Observe cómo maneja la luz a través de crear tantas columnas y originalmente pues tenían todo este tipo de estuco, lo que hace que haya un contraste de luz y sombra en las diferentes horas del día y era de noche con iluminación con antorchas. Esto se miraba como un aspecto escenográfico, ¿verdad? Trataba de conmover al espectador y que tuviera la inquietud, el deseo de entrar al edificio. En escultura, esto lo logra
la primera obra barroca de Guatemala, que es el Jesús Nazareno de la Merced, terminado en 1655, obra de Mateo de Zúñiga y José de la Cerda. Usted está hecho para que, si usted lo está mirando en procesión, parezca que él está mirando a usted a los ojos. ¿Se acuerdan que en el manierismo las imágenes están viendo al cielo? Están aisladas en su propio mundo. Aquí no, en el barroco, la escultura le está mirando a usted porque trata de serle de algo. Otro nazareno es el Jesús Nazareno de San Jerónimo, actualmente el de la Merced de la Antigua Guatemala, que es anterior a 1675, pero usted se da cuenta que él es un poquito más dramático. Observe que tiene sangre, más sangre en el rostro. Además, es un Cristo moreno, no es un Cristo blanco como el de la Merced. En pintura, y sobre todo para la introducción de la cultura salomónica, es importante esta obra. Esto fue diseñado por Pedro Pablo Rubens para un convento en Madrid. El tapiz fue hecho en 1626 y se reprodujo en cartones. El grabado llegó a México y en México se hizo esta pintura. La hizo Pedro Ramírez un poquito antes de 1678 o 1678 y la manda para la ciudad de Guatemala. Cuando llega a la catedral de la ciudad de Guatemala, porque se le pagó para eso, ahora se le contrató para eso, la pintura causó buena impresión y a la gente le gustó la columna salomónica y empiezan a usarla. Además les gustó el claroscuro, el manejo de la luz. Si usted se da cuenta, la composición con diagonales, se rompe la línea horizontal, ¿verdad? La línea vertical también, porque las figuras están tratando de dar movimiento y lo logran realmente muy bien. Acá, ejemplos de retablos salomónicos, ¿verdad? Y por lo tanto son barrocos. Está la Merced, fachadas con columnas salomónicas, San Francisco, José de Porres, alrededor de 1700. Estas que están en la posada de Don Rodrigo, ¿verdad? Esa casa que es tan interesante. Y la propia iglesia de Jotanango, ya estamos entrando en. Pero, sin embargo, el mejor estudio que existe para el efecto de barroco en la iglesia es la obra del Carmen en la antigua Guatemala, construida por Juan López, Manuel García y Timoteo Núñez, tres constructores de Jocotenango que la terminaron en 1728. Entonces, fíjese, es por esto que, bueno, no solo por esto, sino por muchas obras que la población de Jocotenango era considerada como muy hábil para la arquitectura. Y es este mismo que. Luego tenemos el ultrabarroco. El ultrabarroco se caracteriza porque los apoyos ya no son de aspecto tectónico, ya no parecen soportar nada, son puramente decorativos, ¿verdad? Y el mejor ejemplo es la pilastra serliana, que la utiliza para las fachadas solamente Diego de Porres y es, como digamos, el símbolo del ultrabarroco en Guatemala. Esta es la iglesia de Santa Clara, construida en 1730 y el 34. Y esta es la fachada, parte de la fachada principal, donde vemos la profusión que utilizó él para decorarla con la pilastra serliana. Como las monjas lo obligaron a tapiar el atrio, ya no se pudo ver, el público, los habitantes comunes ya no podían ver la fachada, pues se lo replica en la iglesia de Concepción, en Ciudad Vieja, porque aquí podían verla todos. También es ultrabarroca la iglesia de Capuchinas en la capital, obra de Bernardo Ramírez, 89 con sus plantas almohadas. Parece una secuencia de almohadas, ¿verdad? Y tiene su carácter textual. En retablo Leu puede ver usted este bonito retablo. Las pilastras son tres hojas, ¿verdad? O sea, una hoja que va a soportar en arquitectura, nada. Pero como son solo decorativas, por eso la pilastra desaparece y se convierte en esos tres elementos. En San Francisco de la Antigua, usted puede ver estos bonitos retablos, que lo que tienen es además espejos, ¿verdad? Porque se crea un ambiente más misterioso y como el retablo es un anticipo del cielo, y al verse usted reflejado le está diciendo, usted también puede llegarse, no tiene que ser bueno
como los santos que están en este retablo. Esto es en San Cristóbal de la Casa Zapotlán, en la sede de la capital, ¿verdad? En Santa Rosa de la capital, en Villanueva, y cuando el ultrabarroco deja de estar de moda, digamos, ¿verdad? Entra el neoclásico. Que lo que hace el neoclásico es regresar a Grecia y Roma, tratando de imitar en la medida de lo posible Grecia y Roma. Ya no hay innovación, sino el mejor artista es el que copia con más a Grecia y Roma. Y aquí tenemos la fachada del Museo del Prado de Madrid de José de Villanueva, y usted ve que las columnas son toscanas y las del resto del edificio son jónicas. La composición es como la que hubieran hecho un griego y un romano. Otra vez se regresa a la retícula perfecta. Y esto surge porque en 1738 se empiezan a excavar las ruinas de dos ciudades italianas, Herculano y Pompeya. Y si usted se acuerda, Carlos III, que es el rey que ordena el traslado de la ciudad de Guatemala, es el mismo rey que antes de ser rey de España había sido rey de Nápoles, y él es el que ordena el inicio de las excavaciones en Pompeya y en Herculano. Entonces sus arquitectos, sobre todo el arquitecto Francisco Sabatini, es el que trabajó, él fundaba las obras del plano de Pompeya, y es el que propicia obras como esta. Esto no es de Sabatini, es de José de Villanueva, pero es parte de lo que deja establecido Sabatini en España. En Estados Unidos, cuando surge Estados Unidos como país, la arquitectura que deciden utilizar es el neoclásico. Aquí tenemos de uno de los famosos próceres estadounidenses, Thomas Jefferson, la Universidad de Virginia, con la reproducción del Panteón en Roma, ¿verdad? Es utilizar los griegos y Roma. La Magdalena de París, ¿verdad? De 1806, que es reproducir el Partenón, solo que a una escala mucho más grande, ¿verdad? El Partenón es más pequeño. Y en Guatemala, uno de los discípulos de Francisco Sabatini es precisamente Marcos Ibáñez, y él es el que va a diseñar la Catedral de Santiago. En realidad, aunque él fue el que hizo el primer diseño, la obra es de nuestro amigo Santiago Márquez, quien la modificó en 1805 y la terminó en 1815. Al lado, pues una imagen de cómo lucía la iglesia cuando se inauguró, y que es terminada por Juan Fornell y Andrés Pedret. Fíjese, por favor, usted va a encontrar en algunos libros e incluso en internet va a encontrar que dice Juan Tonel, como el del Chavo del Ocho, ¿verdad? Un Tonel. Porque le voy a explicar qué pasó. En las actas del Cabildo, como eran italianos y la persona que está redactando seguramente no estaba muy familiarizado con el italiano, puso Fonel con F, pero la F de esta persona parecía que era tomada. Cuando uno va, uno se queda con esa acta, pues uno dice Tonel. Pero si uno avanza, aproximadamente un mes después, se hace otra acta y ya dice Fonelli. Y como 2 meses después hay otra acta donde se vuelve a registrar a los dos arquitectos y dice Fonelli con una F más clara. Entonces, ¿qué pasó? El señor que publicó por primera vez los nombres lo hizo ya con letra de imprenta, ¿verdad? Y puso Tonelli. Y las personas que han reproducido la información han puesto Juan Tonel y Andrés Pedret, ¿verdad? Pero es porque ellos no tuvieron acceso, como este que habla, ¿verdad? Yo pude verlo, las actas del Cabildo, y allí aparece claramente Fonel, pero no hay que quedarse con la primera lectura, había que revisar las otras. Entonces, eran dos italianos y ellos terminan el aspecto de la catedral. Entonces, fíjese, por favor, solo para la catedral, le comento que el antecedente directo más cercano es la Catedral de Bogotá, que hizo el fraile Domingo de Petrés, él fue el diseñador, y que la terminó en 1823. Entonces, si se da cuenta, la de Guatemala de 1815, pero no de Torres. Cuando la hacen los italianos, las torres, ellos aparentemente habían estado por Bogotá, y uno siempre se pregunta, pero ¿por qué las cúpulas bulbosas de la catedral? Bueno, pues Fonelli y Pedretti eran italianos,
Y probablemente, o es casi seguro, ellos pasaron por Venecia. Y en Venecia estaba la iglesia de la Santa Cruz de los Armenios de 1688, que tiene una cúpula bulbosa. Y estaba también la torre campanario de San Lázaro de los Armenios, construida en 750. Y aquí, como las dos iglesias eran para los armenios, es decir, los orientales, los respectivos arquitectos lo que hicieron fue tratar de decirle a los habitantes de Venecia, estos no son como todos nosotros, son diferentes. Y entonces le hacen la cúpula bulbosa, el remate bulboso a cada campanario. Pedretti y Fonelli seguramente vieron esto y dijeron, qué bonito será que en Guatemala exista un remate bulboso para los campanarios, y se lo hicieron. Y si usted busca en toda América, son casos verdaderamente interesantes los de Guatemala. Bueno, pero ya en la nueva capital, volviendo a la cuestión práctica, el acueducto es neoclásico porque imita griegos y romanos, no hay para dónde. También es neoclásica la fachada de Santa Rosa de Bernardo Ramírez de 1750. Usa, si usted se da cuenta, las pilastras y columnas jónicas perfectamente como lo hubieran usado los griegos y romanos. También de José de Sierra, la fachada de la Merced es perfecta. El resto del edificio es Esteban Vázquez. La fachada de Santo Domingo, de Pedro García Aguirre, terminada en 1808. La iglesia de Villanueva, alrededor de 1851. La iglesia del Carmen de 1814. La iglesia de la Recolección terminada en 1845, ahí la vemos dañada por los terremotos, y este es el aspecto que tenía hace un par de años. Ahora está más deteriorada porque le faltan partes de estuco. San Francisco de Santiago Marquín, terminada por Rivera Maestre en 1851. La famosa fuente pila circular de la Mate, que ya no existe, será la pila del Perú. Retablos como los de Villanueva, de Santa Rosa, este otro de Villanueva. Si se da cuenta, los retablos neoclásicos son prácticamente iguales todos. En la catedral, mire usted ahí puede ver sus columnas, pilastras y frontón. Y en escultura, esta que para mí es fabulosa. Mire usted, este es un señor sepultado que está en San Luis Jilotepeque. Jesús es un cuerpo perfecto, pero no tiene sangre, no es dramático como los barrocos. Él está, pues sabemos que lo mataron y que lo crucificaron y todo, pero usted da cuenta apenas una manchita roja en el pecho y una manchita roja en la frente, pero él está de lo más tranquilo y sereno, ¿verdad? Porque eso es el neoclásico. Los griegos y romanos lo hacían todo un poquito más sereno, según la interpretación que daban los neoclásicos. También es neoclásica la famosa Virgen de Concepción de la Carmen. Posteriormente llegaron los historicismos. Esto es a finales del siglo XIX. Vea usted, este es un edificio impresionante. Es la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Esto es barroco del siglo XVII. Y esta es el vestíbulo del piso alto de la Ópera de Garnier en París. Y si usted se da cuenta, parecen casi la misma cosa. Ahora, ¿por qué? Porque los historicismos, la ópera de Garnier está hecha en concreto, tiene ya introduce hierro, es una obra moderna, ¿verdad? Porque es del siglo XIX, pero ellos no querían que pareciera moderna, ellos querían que pareciera antigua. Y entonces Garnier lo que hace es imitar, copiar algunos elementos del barroco y lo replica en el siglo XIX. Entonces, parece del siglo XVII, pero es del siglo XIX. Entonces, de eso se trata el historicismo. Lo mismo está pasando en Inglaterra. Esta es una iglesia gótica y este es un edificio neogótico. Entonces, fíjese, por favor, entre el siglo XIII y principios del, bueno, XV, se está haciendo la abadía de Westminster. Y el Parlamento británico desde el siglo XIX y lo que hace es copiar las formas, no lo hacen con los mismos materiales, o sea, con materiales
de su época, pero para que parezcan antiguos, ¿verdad? Lo mismo pasa en Nueva York. ¿Y usted? San Patricio parecía gótica, pero es neogótica, porque en el gótico no se había conquistado América. En Guatemala tenemos la casa de Samayoa, la familia Samayoa Bonifacio, que fue diseñada por un canadiense, Henry Morgan, en 1915. Y lo que hace es reproducir los palacios venecianos del siglo XVII. Pero esto es del siglo XIX, es concreto reforzado, con recubrimiento de ladrillo y recubrimiento de piedra. Entonces pareciera de ladrillo y piedra, pero en realidad es concreto. Mire. Lo mismo pasa con el puente de la penitenciaría del Luis Payela y con el pasaje Aycinena, que es neoclásico, pero ojo, es de 1895. Entonces es historicista y está imitando el neoclásico. Este es de 1920 y tantos, no sabemos exactamente la fecha, pero mire usted, parece un templo clásico, ¿verdad? Y esta misma fachada de la otra, del papá de la señora Samayoa, ¿verdad? José María Samayoa. La Casa de los Castillos, diseñada por Tito Galván en la Quinta Avenida. La casa que está enfrente, donde está el restaurante Arturo. El antiguo Hotel Palace, que ahora es este colegio, ¿verdad? Obra de José Minondo de 1924. Pero pareciera un edificio del siglo XVII. De eso se trata el historicismo, ¿verdad? Aquí hay más ejemplos, ¿verdad? Siempre en el centro histórico. Y esta es una de las casas que mejor representa el historicismo. Eso está en la novela Avenida y Tercer Calle, y usted ve que está imitando la Alhambra. Esto es está imitando el mudéjar en concreto reforzado. Mire por dentro algunos detalles de la casa. Aquí mire usted, el señor Rodríguez, que era un cafetalero importante que manda a hacer la casa y se la construye Alberto Niquet, un arquitecto francés, le dice, mire, yo quiero la Alhambra, ¿verdad? Y el otro pues había estado en la Alhambra y entonces incluso manda a hacer estas decoraciones murales, ¿verdad? Probablemente son también de Alberto Niquet, las pinturas, pero no están firmadas, así que no podemos asegurar. Y mire acá, este es digamos, las columnas que separan, que parten en dos la sala principal, porque estaba la parte oficial, digamos, la parte pública de la sala y la parte íntima de la sala. Entonces la parte íntima es la que está detrás de esto, pero estas dos columnas dobles que imitan el pórfido y que nos recuerdan completamente la Alhambra en Granada, en realidad es concreto, pero lo hizo para recordar un edificio del siglo XIV, ¿verdad? En España, más parte de la casa. Y bueno, estos remates bulbosos de torrecillas que si usted da cuenta son puramente decorativos porque no tienen una función específica. Y aquí otros detalles de la casa. Además, no contento con que pareciera la Alhambra, le manda a hacer la tribuna de las Cariátides de Atenas, aquí, solo otra vez en concreto, ¿verdad? Y entonces tenemos las Cariátides, pues, recordando la Grecia clásica, ¿verdad? Y usted nota una cosa interesante, se usaron moldes para hacer eso. Observe que la rodilla de las Cariátides siempre es la misma. En Atenas están contrapuestas, ¿verdad? Entonces, las rodillas de las esculturas de este lado están en espejo respecto a las del lado izquierdo. Entonces, pues aquí, digamos, sería una variación que hicieron para aprovechar los materiales. Y el edificio más importante del historicismo de Guatemala está inspirado en este. Este es el Palacio de los Condes de Monterrey en Salamanca, obra de Rodrigo Gil de Ontañón, terminado, bueno, construido en 1539, nunca se terminó porque al edificio tenía 4 fachadas iguales, solo se hizo una parte del cuerpo del edificio, pero esto le gustó a don Jorge Ubico y dijo, el Palacio Nacional tiene que ser igual a eso. Realmente no quedó igual, ¿verdad? Pero sí se le parece bastante. No solo a Jorge Ubico le había gustado ese edificio. En México, el Palacio Postal, obra del italiano Adolfo Ari, terminado en 1907, también imita el Palacio de los Condes de Monterrey. Observe sobre todo el piso superior con sus arcadas y los elementos flamígeros de la decoración
de la balaustrada superior. También el Palacio de Comunicaciones de Madrid, obra de Antonio Palacios, Joaquín también, terminado en 1919, se inspira en el Palacio de los Condes de Monterrey. Observe las torres estas aquí cuadrangulares con estos pináculos, ¿verdad? Y la disposición de las ventanas. Bueno, pues a don Jorge Único le gustó, ¿verdad? Y le pide a Rafael Pérez de León que se lo dice. Enrique Riera hace los cálculos. Este edificio tiene un cálculo fabuloso. Aguantó el terremoto del 66, un rasguño. Los daños que tiene es por un bombazo, ¿se acuerda usted? Con la participación de estos otros artistas. Pero entonces se da cuenta, un palacio del siglo XVI se reproduce, modificándolo por supuesto, en el siglo XX con concreto reforzado, que parece piedra, pero en realidad es concreto, ¿verdad? Y observe otra vez, le presento esta foto y mire este otro edificio, ¿verdad? Que es el Palacio de la Policía Nacional, ahora Ministerio de Gobernación. Es decir, don Jorge le dice a Rafael Pérez de León, me hace el palacio, pero lo quiero verde, y a Manuel Moreno dice, me hace el Palacio de la Policía, y ese que significa. Y entonces aquí Manuel Moreno Barahona utiliza pigmentos para reproducir los colores rosa, café, que no me gusta Botafogo. entonces, y aquí la torre fue de una mayor dimensión. También existe el arco de Correos, que se inspira, pero en el arco de Santa Catarina. El siguiente estilo que llegó a Guatemala es el modernismo o art deco. Observe, esta es una casa modernista, esto es hierro y esto es vidrio. Era lo que estaba de moda en esa época. Este es de 1893 en Bruselas de Víctor Horta. La casa es pequeña, pero mire la distribución. Como es con hierro, las paredes se adelgazan y entonces se aprovechan mucho el espacio. Entonces, se usa el vidrio, se usa el hierro. Y también es modernista la obra de Antonio Godín. En este caso, el ejemplo es la Sagrada Familia. Pero también la Casa Vicens en Barcelona, la Casa Batlló. Mire usted, es una fantasía eso. Esto es como que usted se metiera en Caribe, que se metiera bajo el agua y viera las formaciones de coral. Es en eso en lo que está pensando Godín. La Casa Milán. Y en México, David Garza hace el centro mercantil, que ahora es el Hotel México, me parece que se llama, que está a poca distancia de la plaza del Zócalo. Y entonces, mire usted, aquí están incorporando, esto es en Madrid, el Palacio Longoria, que se terminó en 1904. Observe la decoración en estuco. Digamos, es como que si las hojitas salieran de la construcción. Esto es Guatemala. Observe usted esa carita, esos bucles, el pelo colocho, digamos nosotros, ¿verdad? Cómo los rizos se sortejan en las mejillas a la muchacha, ¿verdad? Eso es el modernismo en Guatemala. Miren, esta misma casa, es la misma casa, ¿verdad? Tiene esa decoración con vegetación. No es como el Palacio Longoria en tamaño, pero el concepto es el mismo. Esta otra casa en la Quinta Avenida 16 Calle, observe usted las caritas femeninas en el centro, una carita masculina. Lástima, la casa está muy mal. Y el mejor de todos, pues el Hotel Fénix, ¿verdad? Con estas decoraciones. Ahora tiene otro color. Estas fotos son un poquito viejas, pero nos permiten ver los detalles, ¿verdad? Y vea otra vez el rostro. El mismo concepto que la Palacio Longoria lo tiene aquí el Hotel Fénix. Y esta casa que ya no existe, que era la familia Páez, estaba frente a San Sebastián, también es modernista el Parque Isabel la Católica, muchísimas otras obras, ¿verdad? Entonces, además, fíjese, en Guatemala se construyeron las famosas americanas. ¿Y qué eran las americanas? Pues eran casas prefabricadas que se mandaban a comprar por catálogo a California. En Estados Unidos eso no era nuevo, ¿verdad? Desde 1840 se publicaban libros para que los constructores, los carpinteros, pudieran construir casas. Como en Estados Unidos se estaban construyendo muchas casas de madera, esto fue un éxito. Por eso estaban los catálogos y venían ya prefabricadas.
Pues después de los terremotos de 17 y 18, muchos guatemaltecos compraron sus casitas americanas, por eso les decían así, ¿verdad? Porque simplemente tenían que esperar un barco o dos, ¿verdad? Ya al llegar a San José, traían los materiales y aquí en Guatemala simplemente se consumía. Entonces, mientras una casa con ladrillo o con concreto se tardaba 2 o 3 años para construir, una casa americana se construía en 15 días, un mes, ¿verdad? Siempre que los materiales estuvieran acá. Entonces aquí está el historial de esos prefabricados en los Estados Unidos y ya en 1890 en Guatemala había catálogos, pero no se vendían, mucha poca gente las compraba. Se hacen populares hasta después de los catálogos. Aquí tenemos ejemplos, perdón, de esas casas que venían en los patrones. Esta es una de las mejores porque es completa y es de 3 pisos. ¿Y usted? Claro que aquí no se compraron tan grandes, pero se podían haber. Por último, en Guatemala se generaliza el arte deco, eso es a mediados del siglo XX, que tiene como antecedente la arquitectura Bauhaus alemana, que está en boga entre 1916. Y aquí tenemos en los Estados Unidos un arquitecto art deco que era Frank Lloyd Wright. Observen estas casas, lo que hace él es replicar un cuadrado con decoración y lo repite en toda la superficie, pero es cuadrado, es una figura geométrica. Entonces, esto, él en realidad se inspiró en la arquitectura de la península de Yucatán, la arquitectura maya del periodo postclásico. Y entonces, él dijo que parte de eso había sido su inspiración. Y luego viene el cine. Y en el cine se están haciendo carteles como esto que impactan a los constructores y de qué vamos a ver cómo se reproduce. Esa es una película de 1936 y simulaba cómo iba a ser el futuro de la humanidad. Ya se veía venir que iba a iniciar una guerra, entonces en Estados Unidos se filma esta película y entonces imagínense, esta es supuestamente una ciudad del futuro. Aquí es una proyección holográfica, ¿verdad? Lo que ya no es novedad para nosotros esta proyección de las pantallas y se supone que esta es la gente que el líder, el gobernante está hablando y se mira de este tamaño. Pero miren, estos son los apartamentos que funcionan. Entonces es bastante interesante. El Art Deco incluso incluye la moda. Aquí tenemos la moda del movimiento, que es, digamos, si pudiéramos ver la película, veríamos todo el escenario Art Deco. Pero observen cómo está, sobre todo en esta, de la derecha, la tela que refleja la luz para darle ese aspecto metálico a la tela. Y aquí, pues, mire esta pieza, ¿verdad? Si usted se da cuenta, esto que tenía costuras geométricas aquí, y los pliegues de su pequeño chal también están marcados, que forman líneas horizontales para destacar la geometría. Y este otro pintor, ¿no? Usted, esto es el pintor que nos presenta una ciudad. Está pensando en Nueva York o está pensando en Milán, pero la idea es el futuro, ¿verdad? Son esas grandes ciudades. También influye en el arte deco el constructivismo social. Observe cómo este fotógrafo y pintor Alexander Rodchenko capta la figura humana. Mire, no es como en el Renacimiento. Las figuras se ven gruesas, ¿verdad? Se ven robustas. Observe la fotografía del centro. Lo que utiliza es el pretexto de la sombra para reproducir la figura humana. Porque la gente está caminando, pero lo que aprovecha es digamos, la luz solar que reproduce la figura en sombra. Y es, o sea, talentosísimo. Al lado, pues ya algo más. Y entonces esto ya es arte. Observe los cuerpos. Está la musculatura muy marcada, pero no se ve realmente natural, se ve geometrizada. De eso se trata en la geometrizar la geometría. Y acá se acuerda la fotografía que acabamos de ver de Washington. Aquí este ilustrador colombiano nos está presentando en la revista. En escultura, la famosa escultura de Goya, en Art Deco, está la figura humana, la identificamos, pero está geometrizada. Y a la izquierda, la película Zona, y usted, todo es geométrico.
Son las figuras humanas, son humanas, ¿verdad? Pero hasta el plástico de la ciudad hace que parezca una figura. Entonces, esto es el arte deco. Y el arte deco impactó todas las prácticas de la producción. Muebles, electrodomésticos, móviles, objetos decorativos. Aquí tenemos ya el arte deco por un guatemalteco, Rafael Petri, Rafael de la Cruz, eran dos millones, ya no existen, pero los hizo bien. Ahora la figura del centro, el movimiento de trabajo, está aquí, en la zona 5, y usted lo puede ver, se da cuenta de lo que habíamos visto del México y de lo que vimos del colegial, aquí lo está haciendo Rafael de la Cruz. En arquitectura, el arte deco pues, impacta en edificios muy grandes, como el edificio Clayton o el ayuntamiento de Búfalo, es enorme, pero observe usted cómo está hecho para que parezcan aquellos cachitos de Lego, ¿verdad? Para que se vean los bloques. ¿Verdad? Esto ya es en México, es el edificio de Moro, que tenía en 1946, y era en ese patrón, destacando el centro, que era más alto que eso. En Guatemala, Rafael Pérez de había otros, unos alemanes que lo utilizaron antes de Rafael, pero en su obra, lo que ahora es la Policía Nacional, observen mucho los elementos decorativos de los papeles. El piso no lo percibes en la foto, pero no está todo de piezas geométricas, destaca ese piso del arte. Otra vez de Rafael Pérez de el edificio de la Sanidad, que estos son los alemanes de los que hablaban. Roberto G., Anton Polsholm, en el edificio del Sevilla. Es geométrico como un cilindro. Que los mismos de la misma oficina, Roberto G., solamente como el diseño de Rodolfo Mara, el Banco Northern, que ahora es la Contraloría de Cuentas. Otra vez observen la geometría. La misma oficina de Roberto G., el edificio de la Perla, con los elementos de Perla. El edificio España, que no sabemos el Fox de Miguel Aquiles Caín, otra vez, la geometrización. La Universidad Popular, terminada en 1956, pero que tuvo varias etapas, ¿verdad? En el 48 se participó, en el 53 se colocó el lugar de Galeotti Torres, también Galeotti había hecho el monte típico de la revolución, y doña Dolores Begoña en la escuela de su nombre, que todo es arte, con la escultura. Bueno, pues entonces vámonos a Cocotenango. Fíjense, pues, ustedes se cuenta que Cocotenango era parte de Caminal. En 1952 se encontraron los restos de todavía aquellas del preclásico en Cocotenango. Lo vamos a ver en segundo. De hecho, cuando se traslada a la ciudad y se construye, aquí se establecen las tijeras, lo que hacen es utilizar el material de las uñas de Caminal para hacer los ladrillos con los que está la catedral, la Merced y todos esos. Aquí para que usted recuerde una ilustración, ¿verdad?, de cómo era la Laguna Miraflores, donde ahora está la calzada San Juan y la calzada Rufo, sobre todo. Pues la ciencia de gobernantes, que nos indica que alrededor del año 300 ya existe la Universidad de Gobernantes. Y ese es el aspecto que tenemos los edificios de Caminal. Por eso, por la arquitectura de barrio, esto se utiliza para hacer la. En la zona 5 todavía en el camellón del lugar de la atención, esos son montículos principales, solo que han sido muy rebajados. ¿Verdad? Pues el sitio arqueológico, con su parte de sus exhibiciones, ¿verdad? Sus piezas exhibidas, perdón. La culebra, que usted pues, ya conoce, en la parte superior, en la entrada a Perinismo, ¿verdad? Tiene sus montículos, todavía quedan ahí. En la San Carlos, esto es otro montículo. En Miraflores, el museo, en el Naranjo, ¿verdad? Que se ubican los monumentos para que quedaran en el camino central, solo se conserva este monumento. Este parece que está en su lugar original.
en el cementerio general, que fue el Calvario, y pues bueno, para la invasión española, lo que se conoció después como Valle de la Ermita, tuvo primero el nombre de Valle de las Vacas, si usted se acuerda de eso. Que esta es el aspecto en la fotografía y en una foto desde un avión. Y recordemos que para el traslado, la corona adquiere varios terrenos, varios potreros para establecer la ciudad. Ojo, a los pobres dueños se tardaron 40 años o más para pagarles lo que la corona les dio para construir la ciudad. Así es que no fue un buen negocio. Y se obliga a las poblaciones de los pueblos que rodean Santiago de Sancho a trasladarse, que son San Pedro de las Huertas, San Pedro, Almoloca o Ciudad Vieja, poco te dan San España. Entonces aquí es donde la placa que está el calle de por medio, con el que a la parroquia, que marca el inicio oficial de la ciudad de la Nueva Granada, con su puente del Castañero, que es la institución más, la oposición práctica más antigua, ¿verdad? Esto está debajo del cementerio de las Pirámides, ¿verdad? Perdón, debajo del puente de Lice, en el actual cementerio de las Pirámides, que era el puente original de Preso, y las imágenes de los pueblos que se trasladaron de Ciudad Vieja, San Pedrito, y el pueblo de la Quinta que se convierte en desaparece como uno de la Quinta y se convierte en un barrio de la ciudad. Y esto era poco tiempo, ¿verdad? Con el trazado, ¿verdad? Que incluye aquí le marcamos las aguadas o lagunas artificiales de la antigua caminante que habían encontrado los españoles cuando trazaron la ciudad de Guatemala. Y bueno, pues aquí nos dice claramente una laguna que se debe secar. En realidad no era una laguna, era una aguada. Y el Jocotenango original, que estaba integrado, la población era de tres tipos. Uno eran quichés de Plata, los otros eran cachiquenes de Chacomán y los otros eran mexicanos conquistadores. Por eso, y tenemos que ser famosos como las. ¿Qué hacen estos? Fíjese, por favor, usted cuando va a la de México encuentra dos ciudades. Una que es la de otra y la de los plazas desapareció con el paso del tiempo. Este es el pueblo que se obliga a trasladar. Su trazado se conduce que se que la zona era solo para plantas, no para caballos ni para guardias. La carga en el 84 y en 1870 se incorpora a la. Aquí tenemos un gráfico que nos explica la ubicación de Jocotenango y como un transporte que nos permite ver esto al fondo se puede ver la referencia a la derecha me queda Jocotenango. Aquí está al fondo de digamos vertical en el tarde está Jocotenango, pero en tantos predios que se apacentaban las vacas cuando se realizaba la feria. Todo esto se llenaba de vacas. Y aquí tenemos otro plano de 1956 que nos marca ese tipo de Jocotenango. Aquí ya tiene el nombre de Parque Morazán y la avenida Cimientos. Luego, ¿verdad? ¿Qué edificios eran importantes en Jocotenango? El Templo de la Asunción, terminado en 1800, perdón, abierto al culto en 1804 y terminado en 1813. Fue demolido por orden de Rufino Barrios y Porfirio Sánchez. Y fíjense usted, lo demolieron presidiarios de noche para que la gente no protestara. Se trasladó la imagen de la Virgen al templo de San Sebastián
En 1881 se abre la Avenida del Pueblo y como la gente no dejaba de ser católica, en 1935 y 1937 se construye el nuevo edificio, diseñado por Peter Krebs, y la obra fue dirigida por Simón Nicolás. Fue terminada por el albañil Antonio. El templo mayor se bendijo hasta 1943. Entonces, mira acá, esta obra es neoclásica. ¿Se acuerdan de lo que hemos visto, no? Esto es neoclásico, pero acuérdense que fue terminado hasta 1803. En cambio, la pila es un poco más antigua. Usted tiene su columna de pilastra almohadillada, o sea que es un barroco todavía. Tiene aquí las curvas, ese manejo. Entonces, esto es barroco y esto era neoclásico. Ya no existe ninguna de las dos, ¿no? Hasta la ceira cosa. Ahora, el interior actual es historicista. ¿Por qué es historicista? Porque nos recuerda al barroco con sus columnas salomónicas, pero es de 1943, o sea, no puede ser barroco, ¿verdad? Es historicista. Ella sí es barroca, porque ella sí es original. Ella también, bueno, sí es barroca por la expresión del rostro, ella ya se está pasando casi al neoclásico. Ella se supone que es del pueblo de la época. Y aquí tenemos la coronación por el Papa en 1996. El interior de la iglesia, como le digo, es historicista. Y de fachada también, ¿viste? Utiliza elementos de clásico, como las columnas toscanas, el balcón, arco de punto, pero es de 1937, no puede ser realmente clásica, es historicista. Este sí es original, ¿verdad? Es el Padre Eterno que está ahora en San Sebastián, pero que estaba en Cocotero. El Paseo de los Naranjaditos, que fue un lugar que se plantó con naranjos, era la calle que comunicaba a la ciudad con el pueblo, que solo tenía cuadra y media, ¿verdad? Un poquito más, que se plantó con naranjos en 1843. Y la feria, pues que era una actividad muy alegre, sobre todo muchas actividades ganaderas, ya para 1800 estaba documentada, allá aprovechaba el gobierno para cobrar impuestos, ¿verdad? Y con algunas restricciones, ¿verdad? Como dice Antonio Batres, que era un liberal, ¿verdad? Era un pueblo sin pero era feliz. Eso me encanta de decir, que era un pueblo feliz, según Antonio Batres. ¿No? Mire, en 1881 sacaron los cadáveres de la Virgen Cementerio y los llevaron a una fosa común en el cementerio catedral y convirtieron en parque la parte del cementerio. Estaba un poquito antes de la iglesia, entre el muro exterior, ¿te acuerdas que vimos la foto? Y el la época de auge de la feria es la época de Rafael Carrera. Y aquí, pues, otra vez, una imagen para que usted recuerde lo que le he comentado, que todo se llenaba de vacas, todo eso. Y José Villa la recuerda con mucho entusiasmo, ¿verdad? Hace una bonita descripción de la feria, ¿verdad? Millares de personas que compiten en trajes tan diferentes, que se empujan unas a otras, pero eso era divertido, ¿verdad? Los liberales, ¿verdad? Eh, pues no explicaban tanto estas actividades como los conservadores. Pero aquí tenemos que la feria sigue siendo un interés para toda la población. Esto es de principio del siglo. Y en la feria, esto no es edificio, no es estructura, pero es información que podría ser. El primer tranvía fue inaugurado en 1999 y la idea era que llevara a la gente desde el Calvario hasta, hasta el hipódromo. Y en 1901 está documentado el primer carrusel que se instaló en Guatemala. Tal vez había otro antes, pero en 1901 se documenta el carrusel en la feria. Y esto que me gusta contarlo porque es interesante. En 1901 se reporta la primera elaboración de los rosarios. Lo hizo la señora Francisca García. Y lo que hace, vamos a ver enseguida una foto, es imitar los arreglos florales que se colocaban a los caballos triunfadores. En 1910, los más famosos rosarios de Cruz eran los de la Clara Soto de Gómez. Y fíjese, la población le puso rosarios de Cruz porque era católica. Cuando en realidad el diseño era como estos
collares para los caballos que triunfaban en las carreras. Pero en Guatemala, pues, gente era católica, toda la gente que son, le decían, le han dicho Rosario de Cruz. Lástima porque es una artesanía que está en México. Allí se construyó el hipódromo. El hipódromo fue construido como proyecto de Benito Sánchez en 1874. Lo hizo Julián Rivera con él, si no digamos la pista, Antonio Pico construyó los pabellones para los espectadores y se remodeló, pero en 1922 se empezó su demolición. Total, completamente en 1963 desaparece porque se creó una colonia de empleados municipales en parte de la ciudad, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen de cómo era el pueblo. Esta era la tribuna presidencial, esta se dio en 1997, el presidente subió acá para ver a los caballos ganadores, ¿verdad? Y las patojas que tenían, que es una posición privilegiada, son las que están aquí. Aquí puede ver a un señor que parece prácticamente Rey Navarro. Y sabemos que era Rey Navarro porque Rey Navarro debería estar acá. Pero mire, aquí tenemos a este personaje. Y este es el aspecto que tenemos, bueno, la construcción de la comunidad. Este es el óvalo interno, pero si se da cuenta, tiene todavía una guada de carbón. La aprovecharon para que se pudiera publicar, una guada. Tenemos aquí otra foto más clara. Mire usted, está lanzada, de la guada, la tribuna presidencial y los edificios para los espectadores. Y otra vista, pero tanto del lado externo como del interno. La avenida fue trazada por Delfino Sánchez, se construyeron en ella casas de tipo chalet, algunas americanas, de las que hablamos de rato. En 1921 se le dio el nombre de Cimental. En 1927 en la avenida se realizaban carreras. Y este es el aspecto de la avenida con el diseño tradicional de las calles y avenidas hechas por los europeos. Aquí se están mostrando en los itinerarios franceses. Este es el tipo de edificios que vemos aquí. Este es el edificio de la ciudad de Vacuna. Y si usted da cuenta, es historicista. Y aquí pues más escenas de la vida, ¿verdad? Al fondo el centro de mierda. Se puede ver la decoración que colocaban, los arcos que se construían para las famosas metales. Otra foto más clara. Y los desfiles. Más arcos. Mire usted qué bonitas las fotos bien organizadas. Pero puede ver, estas son las tribunas del estadio y al fondo se ven algunas casas históricas. De los pabellones, y aquí si se da cuenta, esto parece ya casi a el espectáculo de la avenida. Mira acá la gente en el Palacio de la Ciencia, que se ha puesto su prefabricado de madera. Estos son las que se conocen acá como las americanas. Miren ya los años 40, y estas son algunas de las construcciones que aquí tenemos. Estas viviendas que son, están en malas condiciones. También esta está en muy buen estado. Y esta reproduce el diseño de las americanas. Y esta casa me gusta mucho, esta bonita, que queda así en las ciudades. Esta fue visitada por Roberto en 1924. Este es el interior de la casa. Mire, el salón para las fiestas, la vista de la escalera. Aquí puede ver un semáforo exactamente igual que el que tiene para aquí. Puede ver la decoración del estilo falso, bueno, del techo, porque es la chimenea, el ventanal. Y usted que bonito esto se encontró. En 1923, Roberto se promociona como actor. Lo que hace es poner este video y lo contrataron. La familia Norte Chile lo contratan porque son albanistas también y mandan a hacer la casita que está en. Y mire usted en qué se inspira.
Fíjese que, no, estas no son las americanas, esta sí de concreto, de madera, pero, ¿cómo se llama? Mire, esta es una casa en Alemania, y esta es la casa de Roberto G, que dibuja en su plano, en su proyecto, para promocionarse como arquitecto, y esta es la que le construyó a la familia Nogueira. Es prácticamente lo mismo, es lo que nos introducen a Guatemala. Y de historicismo tenemos la obra de Rafael Pérez de León, usted que usa esta casa, y la propia casa de don Rafael vivía acá. Él ocupaba esta casa, ¿verdad? Es la terminó en 1943, aquí vive todavía. También se construyó un edificio que ya no existe, ¿verdad? Es el templo o palacio de Minerva, que se termina en 1902. Este era, el primero fue de madera con una cubierta de hierro y se cayó porque pesaba mucho. Entonces se hace ya el templo y de todos los artistas que participan. Y fue demolido en 1953 por orden del alcalde Juan Luis Zarralde y del ministro Carlos Aldana Sandoval durante la presidencia de Jacobo Arbenz. Ese es el aspecto que tenía el edificio cuando estaba en construcción. Ya terminado, cómo se veía desde la avenida, y usted diferentes escenas porque a la gente le gustaba mucho. O sea, era fotogénico el edificio. Acá puede verlo con los pabellones, ¿sí? En 1902. Lo fotografiaron mucho, la verdad, porque tenía las proporciones de un templo real, ¿verdad? De la antigüedad. Pues esto es historicismo, porque es en concreto en 1902, no puede ser clásico, es historicismo. ¿Sí? Aquí ya se ve feo porque le han construido la pared para separar al diamante de este tráfico interno. Miren, aquí ya está el diamante, y entonces ya el edificio se ve. Pero lo malo fue haber construido aquí el diamante de béisbol, ¿verdad? Cuando había otros espacios que podían haber. Total, para ampliar la tribuna de los espectadores del diamante, fue dinamitado en 1950. En esta foto tan bonita, observe usted, el nene lo pusieron posando y se ven las ruinas de lo que fue el templo de Minerva, y aquí los jugadores, y al fondo los restos del templo de Minerva. También se habilitó el Parque Minerva atrás del templo de Minerva, y mire, esta es tal vez la foto más interesante que le toca. Esto es un montículo de caminantes, como los que hay en el cementerio, como los que hay en la zona 5, ¿verdad? Y había más. Esta es parte de la Guada. Simplemente se habitó como una laguna artificial. Pero entonces, ¿se da cuenta? Aquí pues hay mucha historia, todo estaba junto. Esto ya lamentablemente ya no existe. Aquí está otra pista en el 41, que y pues ya no existe, pero sí queda el mapa. Entonces, fíjense, por favor, fue el espacio donde en 1902 se jugó el primer partido de fútbol. El mapa actual fue construido en 1945, participan todos estos señores, y en 1931 le colocaron las líneas actuales. Fue restaurado en 1980 y 1990. Tenemos el equipo de fútbol. Esta foto ya es de 1903, pero son los señores que introdujeron el fútbol a Guatemala. Y se jugó aquí pues ya no está el campo de fútbol, porque están construyendo el mapa de. Aquí ya está terminado. Las tribunas de 1982. Mire qué bonito, pero la verdad es una obra interesante, que vale la pena visitar y conocer. Una foto de cuando se restauró en los años 80. Y el bosque sonoro de Vigo, que fue empezado en el 1983, y el monumento a los constructores de
Al lado está el diamante de Bayport, aquí cerca de Puerto Rico. En 1905 ya se jugaba. En el 49 se inició la construcción del diamante. En el 50 se finalizó. En el 76 recibe el nombre del famoso jugador. Aquí lo vemos en su etapa de construcción. Y ese es el aspecto actual. Es como una caldera, realmente no es tan estético, pero es parte importante para las personas que participan en el entorno. En el Cantón San Antonio se inicia por los baños de San Antonio. En 1897 fueron modernizados. En 1913 en el Cantón se instaló el Hospital Americano del Colegio de la Patria. En el 19 tenía chalés de alto precio. En 1936 se construyó la Plaza C. Mire, este es el punto inicial. Aquí estaban los baños de San Antonio desde el siglo XIX. Y estas son las casas económicas, pero no eran tan baratas, eran costosas para la gente común. Pero para la gente de dinero, pues, estas son las americanas. Son prefabricadas de madera y aquí están las pocas que quedan. Puede ver la estructura de madera de lámina y se ha construido un muro. Esta fabricante tiene todavía su verja, o bueno, la tenía, ya no la tiene, su verja de madera para separar el espacio público de la ciudad. Está un acercamiento, puede ver usted, la baranda y la estructura un poco deteriorada la lámina, pero es una casa, esta es una de las americanas. Cerca está el Chalet San José, pero este es arte las líneas geométricas, ¿verdad? Formando un zigzag continuo y de estos remates, e incluso la baranda permite destacar el aspecto geométrico de la. Y aquí está ¿cómo se llama? De la misión presbiteriana, el colegio, la patria y el hospital, que ya no funciona como hospital, ahora funciona como la Universidad Mariano Galvez, que esto es lo que queda. Perdió su segundo piso por los terremotos del 17. Y al colegio la patria, que sí se le construyó su segundo piso, y si se da cuenta es histórico. Y esta fue la Plaza Sevilla, construida en 1936 por Simeón Retolaza. Él estaba en la sexta calle de la avenida Simultáneas y tenía capacidad para 2.700 espectadores. Era un edificio impactante, realmente fue parte de la identidad del barrio por muchos años, pero poco después de esta fotografía fue demolido y se construyeron allí otras residencias. El ingreso al barrio es esta casa artesanal, que es muy interesante. Su remate, decoración aquí de un piso de círculo, ¿verdad? Es una casa muy hermosa. El parque de Joco Blanco, que fue jardinizado en 1852, fue ampliado para convertirlo en parte de la Avenida del Pueblo. En 1908 se llamó Parque Estrada Cabrera. En el 21 se le dio el nombre de Francisco Morazán. Y en el 2003 tuvo de nuevo su nombre original. En 1945 y 1944 estuvo aquí el movimiento aquí toma otra vez la vista del parque. Esta vez es al revés. Este es el paseo de los Naranjalitos. Aquí está ya la ciudad de Guatemala al fondo. Y usted la hermosa fuente que eran los liberales. Parte de la calle. Otra vez vemos esta foto, ¿verdad? De, de la plaza con las puertas. Aquí ya es el Parque Estrada Cabrera. Y esta otra foto nos deja ver el trabajo, ¿verdad? La balaustrada que rodeaba el parque. Otra vista de lo mismo. Y el tranvía. Y aquí la estatua de Cristóbal Colón,
Aquí la están quitando del Parque Central y se la están llevando al parque, en esa época, Morazán. Frente al parque de Jocotenango está la escuela de Quetzaltenango. Fue construida en 1918 por el departamento de Quetzaltenango y participó de la artista Carlos de Grande. Entre 1918 y 1931 fue parte de la Universidad Nacional. En esa época se llamaba Escuela Carrera. Entre 1932 y 1936 fue una escuela. En 1996 fue remodelado todo el interior para convertirlo en parte del Ministerio de Educación. Aquí lo tenemos. Otra foto de la misma. Y al frente tenía una fuente. Miren qué bonita la fuente que estaba en. Este es el aspecto. Y por si le interesa, la revolución del 44, en el barrio de Jocotenango, un incidente, un tiroteo de madrugada en las casas de dos personas que eran afines al gobierno de Pensilvania, se oponían al nuevo gobierno. Entonces, usted, esta fue un incidente pues, que asustó a la población de. También en Jocotenango está la sinagoga, esta está en la Séptima Avenida, fue inaugurada en 1938 por la Sociedad Israelita Mayor. La calle Nueva, que ahora es la calle Martín, que se inaugura en 1912 y se abre, perdón, en el 15 se inaugura, recibió el nombre de calle Nueva en el 20 y en el 52 se amplió para recibir un nuevo nombre que es la calle Martín. Eso es parte del tren. Aquí están trazándola, ¿verdad? Están haciendo un relleno, donde ahora está un banco. Y esta es toda la longitud de la calle Martí en 1953. Y ese es el aspecto actual, ¿verdad? Y ya para terminar, la casa de Felipe Villa, que es la que es el límite entre Jocotenango y la ciudad. Esta foto de 1913, esta, digamos, es el interior. Aquí tenemos otra un poquito más definida. El patio principal, la sala, otra vez puede ver que estaban de moda estas columnas pareadas, solo que él es la casa es historicista, pero él está pensando en el Oriente Medio. En 1921 fue la pensión Imperio, la antigua residencia del señor Militar. Y esta es actualmente el Tribunal Supremo de Juárez. Usted se da cuenta, es como un palacio, ¿verdad? De renacimiento, pero en realidad, como es de 1900, es historicista. Por eso veíamos toda la información. Y acá, destacando la fortuna de la familia se debe a las exportaciones de café y por lo tanto está la fachada. Miren, él hace alusión a que viene de Castilla y León. Aquí lo vemos a de la cara, y aquí está el relieve de su cara en el pan. Ahí está. Este es Don Felipe, mismo como visto. Usted qué elegante. Esto es modernista, ¿no? Este tipo de decoración es modernista. Pero esto es puro historicismo. Esto está recordando el rococó, pero está hecho en 1915. Entonces, esto es el historicismo del que hablábamos. Esta es la mujer que representa a España, que está en el techo de la sala. Y otros detalles, esto es modernismo, el techo del cuerpo principal, este es el piso, pero esto es historicista. Ya para terminar, la Oficina Internacional Centroamericana, establecida como parte de los pactos de Washington en 1907, de los pactos, y la oficina en 1908, que estaba en ese edificio. Mire cómo era el edificio en los terremotos del siglo XVIII, perdimos el segundo piso, y aquí esto es lo que queda de la Oficina Internacional. Ahora es una sede policíaca que no está en buenas condiciones, ¿verdad? Pero se podría recuperar. Y solo para que recordemos, pues, estamos en la feria, este es un aspecto de este año,
del altar mayor de la iglesia. Y pues con esto yo termino mi presentación, ¿verdad? Les agradezco infinitamente su, eh, ¿cómo se llama? Su participación, ¿verdad? Si usted quisiera hacer alguna pregunta, será un gusto para mí contestarle eh, cualquier inquietud que tenga, que para eso estamos. El doctor Chajón, excelente exposición. A todos los que están participando en este momento, por favor, como dijo el doctor, si tienen alguna pregunta, pudieran hacerla, pues la pueden hacer, por favor, a través del micrófono. Buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches, mi nombre es Eddie Mendoza. Sí, dígame. Muy buenas noches, mi nombre es Eddie Mendoza. Quiero agradecer por este material que nos están haciendo llegar y por toda la investigación que hicieron. Solo tengo una curiosidad y una duda. Sí. En la presentación inicial se veía la iglesia de Jocotenango, pero no la de pero correspondía a la iglesia de Jocotenango, Zacatepeques. Ajá. Esa es mi inquietud, ¿verdad? Entonces, solo para que nos aclaren ese tema de que la Claro. iglesia que tenían en la portada corresponde a la iglesia de Jocotenango, Zacatepeques, y no la iglesia de Jocotenango de la Asunción. Caramba, sí, lo que ocurre es que la relación era que la población indígena del Jocotenango Zacatepeques es la que se vio obligada a trasladarse al nuevo Jocotenango. Por eso es que, digamos, es la relación, ¿verdad? Que el Jocotenango de la capital es heredero del Jocotenango de Zacatepeques. Ahora, yo no sé si al hacerse la publicidad se colocó la foto de Jocotenango de Zacatecas, eso le causó mucha confusión. Pero la idea era el Jocotenango por la feria de agosto, ¿verdad? Que es la del Jocotenango de la capital, del Valle de la Rica. Entonces, si hubo confusión, le ofrezco disculpas, no era nuestra intención confundir a nadie. Sí, gracias por la aclaración. Le comento porque yo trabajo en la municipalidad de Jocotenango, Zacatepeques, ¿verdad? Y habemos varios conectados de la municipalidad, incluso de acá del municipio de Jocotenango, y como nosotros vimos que vimos que la presentación, la portada de la presentación, pues estaba representada por la iglesia de acá de Jocotenango, Zacatepeques, nosotros tomamos en cuenta de que iba a ser todo relacionado a el municipio, pero también estamos chateando ahorita entre nosotros que la verdad que también los felicitamos porque es un buen material, buena interacción y más que todo por cultura general, ¿verdad? Entonces, únicamente si en todo caso yo le hablo de la oficina de turismo de Jocotenango. Ajá. ¿Verdad? Si en todo caso llegara a haber algún comentario de gente de aquí del municipio de Jocotenango de que se tomó eso, pues yo voy a acercarme con ustedes para hacer una aclaración, ¿verdad? De que en la portada se utilizó la iglesia de Jocotenango, Zacatepeques, más no la iglesia de Jocotenango, La Asunción, en la ciudad capital. Sí, disculpe, qué pena. La verdad es que yo no vi ya, entonces les ofrezco disculpas y nos comprometemos para darles información sobre Jocotenango en otra oportunidad del Jocotenango de Zacatepeques. Oye, se lo prometo. Perfecto. Muchísimas gracias por todo y a todos un saludo especial desde acá de Jocotenango, Zacatepeques.